Hubo una ciudad donde tres culturas compartieron las mismas calles durante más de 2000 años. En el corazón de la península ibérica, sobre una colina rodeada casi por completo por las aguas del río Tajo, se levanta una de las ciudades más antiguas y fascinantes de España, Toledo. Desde lejos, Toledo parece una ciudad detenida en el tiempo. Sus murallas medievales, sus calles estrechas y sus torres antiguas cuentan historias que comenzaron hace más de 2000 años. Pero Toledo no fue siempre la ciudad monumental que conocemos hoy. Antes de convertirse en capital de reinos, centro religioso y símbolo de convivencia cultural, fue un pequeño asentamiento estratégico donde diferentes pueblos descubrieron algo muy valioso: su posición. Durante siglos, Toledo fue hogar de romanos, visigodos, musulmanes y cristianos. Cada civilización dejó una marca profunda en sus calles, en sus monumentos y en su identidad. Por eso, cuando se habla de Toledo, muchos la llaman la ciudad de las tres culturas. Pero para entender cómo Toledo llegó a ser uno de los lugares más importantes de la historia de España, debemos regresar al comienzo. Mucho antes de que existieran murallas o catedrales, la colina donde hoy se encuentra Toledo ya estaba habitada. Los primeros pueblos conocidos que vivieron en esta región fueron tribus celtas que establecieron pequeños asentamientos cerca del río Tajo. Estas comunidades primitivas elegían lugares elevados para protegerse de ataques y para vigilar las rutas comerciales que cruzaban la región. Las casas eran simples construcciones de madera, barro y piedra. Sus habitantes vivían principalmente de la agricultura, la ganadería y la pesca en el río. Pero lo que realmente hacía especial a este lugar era su posición natural de defensa. El río rodeaba casi toda la colina, creando una especie de fortaleza natural. Con el tiempo, esa ventaja estratégica llamó la atención de uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. Durante la expansión del Roman Conquest of Hispania, el territorio donde se encontraba el asentamiento celta fue incorporado al mundo romano. Los romanos llamaron a la ciudad Toletum. Bajo el dominio romano, Toledo comenzó a transformarse lentamente. Las antiguas casas celtas fueron reemplazadas por construcciones de piedra más sólidas. Se trazaron calles organizadas y se construyeron puentes para cruzar el río. Toledo se convirtió en un centro militar importante debido a su posición estratégica en el centro de la península. Los romanos también introdujeron nuevas técnicas agrícolas, comercio más organizado y un sistema administrativo que integraba la ciudad en el vasto imperio romano. Aunque Toletum no era una de las ciudades más grandes del imperio, sí era una ciudad activa y bien conectada. Pero como muchas ciudades de Hispania, su destino cambiaría cuando el imperio romano comenzó a debilitarse. Tras la caída del imperio romano en Occidente, nuevos pueblos comenzaron a dominar la península ibérica. Entre ellos estaban los visigodos. Durante el siglo VI, los visigodos eligieron Toledo como capital de su reino. Este fue uno de los momentos más importantes en la historia temprana de la ciudad. Por primera vez, Toledo se convirtió en el centro político de un reino que dominaba gran parte de la península. En la ciudad se celebraban importantes concilios religiosos y decisiones políticas que influían en todo el territorio. Palacios, iglesias y edificios administrativos comenzaron a surgir. Las calles se llenaban de nobles, sacerdotes y comerciantes. Toledo era ahora el corazón del poder visigodo. Pero este periodo también llegaría a su fin con la llegada de un nuevo poder. En el año 711, ejércitos musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar e iniciaron la conquista de gran parte de la península. Toledo fue tomada relativamente rápido y pasó a formar parte del territorio conocido como Al-Ándalus. Durante el dominio islámico, la ciudad continuó siendo un centro importante. Se construyeron mezquitas, baños públicos, mercados y nuevas murallas. La arquitectura cambió, incorporando arcos, patios interiores y jardines. Pero lo más notable de este periodo fue la convivencia entre diferentes comunidades. Musulmanes, cristianos y judíos vivían en la ciudad. Cada grupo tenía sus barrios, sus tradiciones y sus centros religiosos. Esta convivencia cultural fue la razón por la que Toledo más tarde sería conocida como la ciudad de las tres culturas. En el siglo XI, el avance de los reinos cristianos hacia el sur cambió nuevamente el destino de Toledo.
En 1185, el rey Alfonso VI conquistó la ciudad. Este evento fue uno de los momentos más importantes de la Reconquista. A diferencia de otras conquistas, Toledo mantuvo parte de su diversidad cultural durante algún tiempo. Las comunidades judías y musulmanas continuaron viviendo en la ciudad. Durante este periodo, Toledo se convirtió en un centro intelectual extraordinario. Aquí surgió la famosa School of Translators of Toledo, donde eruditos traducían textos árabes y griegos al latín. Gracias a este trabajo, muchos conocimientos científicos y filosóficos de la antigüedad llegaron a Europa medieval. Durante la Edad Media, Toledo se transformó en una de las ciudades más importantes del Reino de Castilla. Se construyeron grandes monumentos como la majestuosa Catedral de Toledo, una de las catedrales góticas más impresionantes de Europa. Las murallas protegían una ciudad llena de vida. Artesanos trabajaban el acero en talleres donde nacían las famosas espadas de Toledo. Comerciantes vendían telas, especias y metales. Las calles estrechas se llenaban de sonidos, aromas y lenguas diferentes. Toledo era una ciudad vibrante. En el siglo XVI, durante el reinado de Charles V, Toledo se convirtió en una de las ciudades más importantes del Imperio Español. El imponente Alcázar de Toledo dominaba la ciudad desde lo alto de la colina. Pero poco después, la capital del reino fue trasladada a Madrid. Este cambio redujo la importancia política de Toledo. Aún así, la ciudad continuó siendo un importante centro religioso y cultural. Hoy, Toledo es considerada una de las ciudades históricas mejor conservadas de Europa. Sus calles medievales siguen casi intactas. Caminar por Toledo es como viajar en el tiempo. Desde las antiguas murallas hasta la catedral gótica y el Alcázar, cada rincón recuerda una época distinta de la historia. Por esta razón, la ciudad fue declarada UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Toledo es mucho más que una ciudad antigua. Es un lugar donde diferentes civilizaciones convivieron durante siglos. Un lugar donde el conocimiento cruzó culturas y donde se escribieron capítulos fundamentales de la historia de España. Desde los asentamientos celtas hasta la capital visigoda, desde Al-Ándalus hasta el Reino de Castilla, Toledo ha sido testigo de más de 2000 años de historia. Y quizás por eso, cuando el sol se pone sobre las torres del Alcázar y las aguas del río Tajo rodean la ciudad, Toledo sigue pareciendo lo que siempre ha sido. Una ciudad donde el pasado nunca desapareció. Si te apasiona descubrir la historia de las ciudades más fascinantes del mundo, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos el pasado oculto de lugares increíbles, desde sus orígenes hasta la actualidad. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos viajes por la historia y dime en los comentarios, ¿qué ciudad te gustaría descubrir en el próximo episodio? Nos vemos en el próximo viaje al pasado.